pasando en Bolivia sobre el tema de las elecciones, los resultados que se han dado y cuál es la situación respecto a lo que siente la población. Y tenemos un invitado muy especial, que es Jaime Dun. Él ha sido ex candidato a presidente y quien nos acompaña. Un gusto, querido Jaime, tenerlo en nuestro programa, en Red Megavisión. Gracias, muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Bueno, querido Jaime, para todos en realidad ha sido una sorpresa los resultados de la elección en general, por lo menos si comparamos con los resultados de las encuestas, y esta elección nos ha planteado una situación en la cual tenemos dos candidatos, lo tenemos a Tuto Quiroga por Alianza Libre y lo tenemos a Rodrigo Paz por el Partido Demócrata, que van a lidiar en la segunda vuelta para la elección. Recientemente hemos escuchado alguna opinión al respecto de que es necesario de que, a pesar de que estos dos candidatos vayan a la segunda vuelta, se pueda establecer algunos mecanismos o alguna forma en la cual podamos darle certidumbre a la población. Y entendemos que esa ha sido una propuesta que surge de su persona. ¿Qué nos puede decir al respecto, querido Jaime? Sí, mira, empecemos diciendo que la política es el arte de lo posible y hay que trabajar con lo que se tiene. Nosotros como candidatos, mi candidatura ha sido inhabilitada y eso ha llevado a que el menú de opciones para el votante sea muy reducido. Queramos o no, y aunque no estemos de acuerdo con las posiciones de los candidatos ganadores, o estemos o no estemos de acuerdo, la realidad es que solo dos personas tienen la posibilidad de tener la presidencia en el país. El señor Jorge Quiroga y el señor Rodrigo Paz. Ahora, cuando vemos también la composición de la asamblea, la cual ya ha sido definida, nos lleva a una conclusión que es muy importante. Es necesario que trabajen juntos. Es necesario que trabajen juntos. Ahora, la economía del país es muy compleja. Estamos atravesando ya una especie de emergencia nacional. Las familias ya no pueden esperar hasta octubre, cuando es la segunda vuelta, para que recién tras la segunda vuelta se empiece a construir un gobierno que atienda la crisis. El hambre, el desempleo, la falta de dólares, la escasez de combustibles, y ya hay una parálisis productiva en el país, exige pues soluciones inmediatas. Entonces, más aún considerando que ambos, tanto Rodrigo como Jorge Tuto Quiroga, han recibido nuestro programa nacional para la generación de riqueza y ellos públicamente se han manifestado a favor de incorporar esas ideas, pues lo que nosotros exhortamos con urgencia a estos candidatos es que se unan desde ahora para conformar un equipo de transición que empiece a trabajar de manera conjunta. Igual van a tener que hacer su equipo de trabajo conjunto en octubre, pero mejor háganlo desde ahora, sin importar quién gana, porque es necesario que se creen estas comisiones técnicas en áreas críticas, obviamente, economía, justicia, seguridad nacional, hidrocarburos, etcétera, etcétera, para comenzar ya mismo a preparar las medidas liberales, decimos nosotros, que tienen que ser, que le devuelvan pues más certidumbre a los bolivianos. Porque si el trabajo conjunto de estos candidatos y sus bancadas recién se va a hacer después de octubre, eso significa prolongar innecesariamente la incertidumbre, ¿no es cierto? Y podría ser un error muy grave que podía ahondar la crisis nacional. El poder que tienen ellos con sus equipos hoy de empezar hasta sacar borradores de decretos y de leyes, para que nosotros también veamos qué tan liberales son, es importante y eso va a dar certidumbre al país. Y por supuesto, debo aclarar que el hecho de que hagamos esta sugerencia de ninguna manera significa que estemos apoyando al uno o al otro,
o significa que estemos diciendo que se baje uno o que se baje el otro, y lo único que estamos diciendo es que empiecen a trabajar inmediatamente, y tampoco significa que estamos diciendo esto porque estamos, repito, favoreciendo a uno, apoyando a uno, o menos viendo yo o mi equipo tener algún ministerio, como muchos están diciendo. Absolutamente no. Es simplemente una sugerencia que creo que es importante para evaluar. Muy bien, Jaime. Y lo estamos viendo justamente a Rodrigo Paz cuando recibió el plan de gobierno y las propuestas, sobre todo en el ámbito económico, ¿no? Póngalo, por favor, a Rodrigo Paz recibiendo el plan de gobierno que le hizo llegar Jaime Dum, donde prácticamente él lo recibe, exactamente ahí lo está recibiendo el plan de gobierno, y está mostrando también cómo recibe las directrices importantes para hacer un cambio en la economía en el país. Y entendemos también que Tuto Quiroga, Jorge Quiroga, también recibió este documento tan importante y valioso, y también se comprometió a poder hacerlo parte de su programa de gobierno. Para nosotros, como le digo, querido Jaime, esta propuesta está generando bastante comentario en la ciudadanía, porque prácticamente es dar una certidumbre importante, dar una certidumbre, porque lo que ya no quiere Bolivia es más pelea, más conflicto. Lo que desea es que haya un periodo de transición, podemos decir, homogéneo, sin complicaciones, y que permita trabajar más bien en la recuperación de la economía. La formación de equipos técnicos para poder trabajar en esto sería algo muy ideal. Este programa que usted ha presentado, si lo podemos resumir en 5 aspectos fundamentales, el programa de salvataje de la economía, ¿cuáles serían esos puntos, querido Jaime? Bueno, primero aclarar que no solo es el salvataje de la economía, es principalmente la visión de la nueva Bolivia, de lo que hay que hacer como país. Y básicamente este programa, evidentemente en todo lo que tiene que ver la emergencia económica, es uno de sus capítulos en el cual se establece la reducción drástica del gasto público, por ejemplo, hasta casi 5.000 millones de dólares de reducción que se puede hacer, la apertura a los mercados, libertad de exportaciones. Figurativamente hablamos de dinamitar la aduana nacional, reducción inmediata de impuestos, pero lo más importante cuando ya vemos la visión de país es que la primera medida es estrictamente de carácter jurídico. Tiene que volver el imperio de la ley, tiene que haber justicia, igualdad ante la ley, y en ese momento se tiene que activar, nosotros decimos, y todos esas órdenes de arresto y aprehensión que están cómodamente archivadas en algún gavetero, ¿no es cierto? Todo eso se tiene que activar. Por supuesto, la justicia de manera independiente hará que quienes tengan que estar libres, incluyendo principalmente los presos políticos, tendrán que salir de la cárcel, no porque el presidente lo ordena, sino porque la justicia ya es independiente. Y por el otro lado tendrán que entrar a la cárcel todos los criminales y pedófilos también que tienen órdenes de aprehensión. Está también inmediatamente entre las medidas la recuperación de la soberanía de lo que es el Chapare, porque el Estado boliviano no tiene soberanía sobre esa parte de la región. Y entre las otras medidas, obviamente, importantísimas, están la nueva forma de financiar la educación, la salud y, por supuesto, la inversión pública con una participación privada muy importante, libres mercados, apertura de Bolivia al mundo y la generación de riqueza como la base para el desarrollo del país. Muy interesante los aspectos fundamentales de este programa, sobre todo inicialmente del programa económico. El domingo, cuando tuvimos la oportunidad de ir viendo los resultados de la elección, después de estar semanas recibiendo encuestas de diversas redes televisivas y diversos centros o empresas encargadas de encuestas, donde se vislumbraba un panorama con 1 o 2 candidatos a la cabeza. Por un lado, Samuel Doria Medina, Tuto, y de pronto nos viene el domingo con una elección donde en primer lugar viene Rodrigo Paz. Mucha gente pensó que si Jaime Dum era el candidato y hubiera estado habilitado, tal vez mucha de esa votación hubiera sido para Jaime Dum.
¿Cuál es el sabor que le dejó ese día al conocer los resultados de la elección? Bueno, claramente nosotros percibimos exactamente eso, que podríamos haber ganado en la misma primera vuelta, no estaríamos hablando de segunda vuelta. Ya habíamos visto números previamente, semanas antes, y apenas 2 semanas antes de la elección, alguna encuestadora nos mostró algunos datos también, donde claramente estábamos nosotros muy arriba, aún sin la habilitación. Entonces, eh, claramente esto ratifica y tenemos el sentimiento claro de que este sistema que nos proscribe, este sistema que nos deja fuera de la carrera, es un sistema que hay que desmontar. Con mayor fuerza ese día he sentido de que el sistema tiene mucho miedo, ratifica más bien las ganas que tenemos de trabajar y seguir construyendo el movimiento liberal, como nunca nos hemos fortalecido desde el mismo día de la elección, en realidad, después de pocos días de la elección, tenemos mucho más apoyo, con mucho más contundencia, y por eso estamos embarcados en armar un partido político, en hacerle una propuesta al país de un cambio total, absoluto, profundo y el desmantelamiento, repito, de ese sistema añejo, viejo, corrupto que sigue lamentablemente en el país. Jaime, usted ha tenido la oportunidad, veíamos en una de las noticias, de ser compañero de Rodrigo Paz, ¿puede ser? ¿Compañero Sí, de claro colegio? que sí. Hemos sido compañeros, debo decirlo claramente, es un amigo, es un muy buen amigo. He estado en contacto con él, como que también con los otros candidatos. Nos conocemos muy bien, claro que sí. Eh, eh, por el otro lado, en el ámbito político, hemos tenido reuniones, así como he tenido reuniones con Tuto, como hemos tenido reuniones con el equipo de Manfred, con José Luis Lupo en su momento, para hablar justamente de ese nuestro programa. ¿Cómo cree que se debe plantear estos próximos 2 meses hasta la elección? Teniendo en cuenta lo siguiente, el día de ayer el capitán Lara, que es acompañante de Tuto Quiroga, tuvo la oportunidad de llegar al Alto de la Paz y de ser recibido por una importante cantidad de seguidores y dio un discurso muy fuerte, donde en primera instancia denunció que Tuto Quiroga estaba iniciando una guerra sucia contra él, ¿no? Contra ellos, y prácticamente hizo algunas declaraciones bastante fuertes. ¿Cómo ve esto? En realidad, puede ser que que tengamos 2 meses más de esta confrontación, así como la hemos estado viendo. Mira, para serte sincero, cuando hacemos el planteamiento que se generen comisiones, equipos de trabajo desde ahora, es justamente para que se trabaje de manera conjunta y se pare ya la división entre los bolivianos y lo más importante, se acabe la guerra sucia. Más bien, si no empiezan a trabajar de manera conjunta, lo que vamos a ver es justamente una intensificación de la guerra sucia y por supuesto, por el otro lado, lo que vamos a estar viendo y sí es un tema más allá de que trabajen juntos o no, es claramente tenemos que ver y conocer mejor a sus programas de gobierno, pero también a los candidatos. Debería haber mucho más debates. Yo propondría una vez a la semana, tiene que haber un debate presidencial y un debate vicepresidencial y también de los primeros senadores y diputados de las regiones. Creo que eso es muy importante. Los ciudadanos tenemos el derecho a conocer eso. El planteamiento también que se armen grupos de trabajo es para que de una vez veamos qué están haciendo y también termine la guerra sucia, no haya este enfrentamiento. Cuando se trabaja juntos no hay necesidad de enfrentarse. Particularmente sobre el señor Lara, mi repudio total y absoluto a los comentarios que ha hecho. Creo que el señor Lara tiene que darse cuenta que la posibilidad de ser vicepresidente lo obliga a actuar ya como si fuese vicepresidente, como si fuese un hombre de Estado, con toda esa seriedad y por supuesto
haciendo comentarios, haciendo sugerencias, siendo constructivo, no confrontacional y menos divisor, ¿no es cierto? Porque Bolivia no necesita de eso. Por supuesto, el señor tendrá que hacer explicaciones de lo que ha dicho, creo que es bien importante también, no puede dejar las cosas como están. Ese tipo de actitud es el tipo de actitud de la vieja política, de la política añeja, es la actitud confrontacional que divide al país. Entonces necesitamos coherencia de absolutamente todos los candidatos para que nos demuestren que van hacia mejorar las cosas, no empeorarlas. Y ese tipo de discurso no ayuda en ese sentido. Y en la mayoría de las encuestas estaba Samuel Doria Medina como ganador. Prácticamente en 11 encuestas salió como ganador de la elección. Sin embargo, el resultado nos mostró que ocupó un tercer lugar. ¿Cuál cree que debe haber sido el factor que influyó para que él no sea el ganador y esté en un tercer lugar, considerando que él presentaba un plan de trabajo sobre economía bastante interesante cuando hablaba de 100 días para solucionar el problema de la crisis y daba un planteamiento bastante interesante desde el punto de vista económico, con un acompañante a vicepresidente, con buenas relaciones internacionales, con organismos internacionales, como que se vislumbraba la posibilidad seria que podía nomás ocupar un importante sitial, es decir, el primer lugar como se veía en las encuestas. ¿Qué factor cree usted que influyó para que él no ocupe ese lugar y no goce el respaldo de la gente? Mira, yo creo que todos los candidatos en general han cometido un grave error a creer que la gente quiere más de lo mismo, con un poquito de maquillaje, que en vez de que se haga en 6 meses, se haga en 100 días, ¿no es cierto? O con un nivel de deuda de tal nivel, ahora se vaya a otro nivel. Si te das cuenta, la discusión de fondo que ha habido en los mismos debates, en las mismas presentaciones de los gabinetes, perdón, de los candidatos, han sido programas que te resuelven la crisis. Está bien, hay crisis, hay que resolverla, pero hay que ver más allá de la crisis, hay que ver qué visión de país hay, cuál va a ser el nuevo contrato social entre el Estado y los ciudadanos. Va a ser una propuesta con ideología, principios, vamos a seguir con temas de izquierda, vamos a seguir con socialismo, vamos a estar más al centro, vamos a ser más liberales, más de derecha, qué sé yo. Tiene que haber una visión de país que oriente a la gente. Nosotros hemos sido los únicos que hemos presentado una visión de país. Es más, casi ni hemos hablado de la crisis económica porque la vemos como un evento netamente coyuntural. La pregunta es qué se hace después con el país, qué se hace después con Bolivia. Cuando nosotros salimos del escenario, forzosamente del escenario de la candidatura, pues el menú queda prácticamente vacío y la gente no solo que quería ver la nueva visión de país, sino nuevos candidatos, renovación, nuevas caras. Y eso ha ayudado, por supuesto, incluyendo que mucho el voto liberal se vaya hacia Rodrigo, que era digamos, lo más nuevo dentro de lo que hay, incluyendo el señor Lara, el cual en menos de 72 horas ha tenido la magia de, ¿no es cierto?, de volverse lo menos atractivo posible. Porque así funciona claramente cuando no se tiene una conciencia de hacer las cosas por la patria uniendo a Bolivia. Pero bueno, más allá de eso, eso es lo que ha sucedido y por eso creo que es importante, insisto, que queremos conocer mejor a estos candidatos, qué le ofrecen al país y la mejor manera de conocer eso es haciendo que trabajen de una vez juntos y hagan propuestas al país juntos de lo que se necesita hacer, porque repito, igual tienen que trabajar juntos después de la segunda vuelta. Repito, este es la política, por eso dice, es el arte de lo posible, y lo posible se da con lo que se tiene ahora, nos guste o no. Y repito, el hecho que se haga estas sugerencias no significa que yo personalmente esté apoyando a uno u otro candidato, o esté diciendo que uno se baje, o el otro haga tal cosa u otra cosa. Lo que estoy diciendo es trabajen juntos, porque así nos tocó esta elección. Hay unos mapas que nos muestran la distribución de cómo fue
el resultado en los distintos departamentos. Es ese mapa que estamos mostrando en este momento. Estamos comparando la elección del año 2020, la del 2020, donde ganó Luis Arce, ¿no? Donde podemos observar algunos departamentos, 5 departamentos, justamente Pando, La Paz, Oruro, ¿no? Cochabamba, Sucre, Potosí, que estuvieron dando un fuerte respaldo al MAS en esa elección del 2020. En esta elección del domingo vemos que prácticamente se repite esto, pero volcando un respaldo al Partido Demócrata Cristiano de Rodrigo Paz. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo visualiza esta situación? Yo decía, ¿no? Es como si hubieran dos países conviviendo en un solo país. ¿O es que está faltando un liderazgo, en realidad, que logre equilibrar estas visiones que hay de país? Y más bien los anteriores políticos han trabajado en la división. Le pregunto porque usted hoy, como ex candidato, representa como que la voz de muchos ciudadanos. Entonces, ¿cómo percibe y observa este gráfico con estos mapas que nos muestran lo que ha pasado? Mira, obviamente ese es el resultado de lo que se dio por la forma en que procedió el proceso electoral, la forma en que la gente vio las cosas. Te repito, mucho del voto liberal, una parte muy importante se ha ido a Tuto, otra parte a Rodrigo, por lo que hemos podido ver y hemos podido también estimar de que hay un porcentaje no despreciable que se ha quedado también con el voto nulo. ¿Por qué? Porque los votantes tienen la libertad de votar por quienes vean conveniente. Ahora, creemos también que si hubiéramos participado nosotros, esa foto hubiera sido mucho más diferente. Hubiera habido claramente una posición de por lo menos haber ganado en 2 departamentos más, porque las ideas del liberalismo lograron llegar entonces a mucha gente. Claro. Rodrigo, volvemos nuevamente con Jaime. Adelante. Sí, te decía que bueno, ese es el resultado, ¿no es cierto?, que se tiene de la forma que ha procedido el proceso electoral, de la forma de cómo los ciudadanos han visto el voto liberal, que es tan importante, también ha tomado de manera individual, cada voto ha ido donde cada uno en conciencia ha creído que tiene que ir. Lo que sí te puedo decir, según los datos no oficiales, por supuesto privados que tenemos, esa foto hubiera sido mucho más contundente a favor del liberalismo. Por lo menos 2 departamentos más habrían sido pintados con el color de la libertad. Hubiera sido diferente. Una de las cosas que muy importantes, y algunos analistas de manera privada nos han hecho conocer, es que nuestra propuesta ha llegado a toda la población, desde la clase media alta a la clase media baja. El campo, las agrupaciones indígenas, mucho de ese voto que sí evidentemente era en su momento seguramente masista, se venía por la libertad, ¿no? Y se venía en libertad también. Eso es lo que nosotros hemos notado. ¿Por qué? Porque hemos hecho propuestas concretas, la propiedad de la tierra de verdad, por ejemplo, para los campesinos, y que no haya esa tierra comunitaria que sirve solo para extorsionar a las familias más pobres del país. Entonces, todo eso cambiaba los puestos de los mercados, el registro de la propiedad privada, eso llegó muy bien. Justamente la Nación Caracara, por ejemplo, decidió acompañarnos a nosotros de manera formal, de manera pública. Entonces, claramente ese mapa hubiera sido más pintado del color de la libertad. Muy bien, bastante interesante esa observación. Bueno, querido Jaime, para nosotros es un gusto que nos acompañe acá en el programa. Este programa lo va a ver Rodrigo Paz y este programa también lo va a ver Tuto. En una frase, ¿qué le diría como consejo a Rodrigo Paz? En realidad a los dos les recordaría que el voto liberal no se regala, no se manda en un paquete, no se transfiere. El voto liberal se lo gana, y la tarea de ganárselo está
en la responsabilidad y tendrá que ser el trabajo de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime, por habernos acompañado. Es un gusto que nos acompañe siempre aquí en Economía y Poder y vamos a estar invitándolo para que podamos compartir este conocimiento y todo esto que tiene que ver con las ideas liberales para la población boliviana. Muchas gracias. Las gracias a ti. Queridos amigos, gracias por estar con nuestro programa. Amigos, bueno, ya es buenas tardes. Voy a tener que cortar rápidamente por otras actividades que tengo. Y bueno, me han confirmado a las 2 de la tarde voy a estar con Agustín Laje, que pidió una entrevista, que tengamos una entrevista el día de hoy a las 2 de la tarde y por supuesto la voy a atender con mucho gusto, va a ser un honor. Así que están bajo el conocimiento, el anuncio de que a las 2 de la tarde tendré una conversación con Agustín Laje. Les mando un abrazo fuerte a todos. Gracias.